Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias de nuevo a los organizadores por la invitación de poder acompañarles con ocasión de esta primera cumbre de accesibilidad en Iberoamérica. Creo que esta cumbre tiene que significar un antes y un después sobre la forma y manera en que tratamos los temas de accesibilidad. Y a mí me van a permitir que comparta con ustedes algunas de las inquietudes que tenemos en la comunidad turística internacional a la que representamos como organismo especializado de las Naciones Unidas. Gracias. Voy a aprovechar para poder hablarles desde aquí sin tener un obstáculo físico de los que ya tenemos quizá demasiados. Y decirles también, porque me acaban de informar, que esta sesión también se está emitiendo en streaming, con lo cual tengo que dar también la bienvenida no solamente a las personas que nos acompañan en este magnífico salón, sino a los que nos están viendo también online, gracias a las nuevas tecnologías. No sé si tenemos un control remoto que me permita manejar la presentación. Gracias. Bien, primero permítanme que les recuerde quién es la OMT. Yo sé que todos están familiarizados, pero recordarles que la OMT es la agencia especializada de las Naciones Unidas en materia de turismo. Y las Naciones Unidas, también permítanme recordarles que es un sistema complejo, como se puede ver o no ver precisamente en esta diapositiva. Lo que pretendo es justamente que no la vean, pero simplemente que intuyan la complejidad del sistema de Naciones Unidas, que está configurado por programas y por fondos, algunos que ustedes conocen mejor, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo o el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, para los niños, como UNICEF. Y luego están las agencias especializadas del sistema de Naciones Unidas, y en ese circulito rojo es donde se enmarca la Organización Mundial del Turismo. De manera que lo importante es que el turismo esté claramente representado en el sistema de Naciones Unidas, que por lo tanto haya una agencia que está permanentemente trabajando con sus Estados miembros y con los miembros afiliados. Y vuelvo a la diapositiva anterior para recordarles que además la Organización Mundial del Turismo es la única agencia especializada del sistema donde el sector no gubernamental también tiene una participación. Aquí ven que contamos con 158 Estados miembros, que son gobiernos, 6 miembros asociados en territorios no soberanos, pero muy importante, tenemos más de 500 miembros afiliados. Y los miembros afiliados son empresas, son universidades, son asociaciones empresariales, son organismos de gestión de destinos. Es decir, es esa fuerza tan importante que el turismo tiene, ese motor de actividad que el turismo tiene, y está integrada en la organización, y de esa manera intentamos fomentar el partenariado público-privado. Les recuerdo también cuál es el peso económico que tiene el turismo, pero les alerto a que no nos dejemos llevar demasiado por la importancia económica que tiene el turismo, y también intentemos visualizar la importancia que tiene en el aspecto social y en el aspecto medioambiental. Pero sí son unas credenciales ciertamente importantes. Estamos hablando del 10% del Producto Interno Bruto mundial, estamos hablando de 1 de cada 11 empleos en el mundo, del 30% de las exportaciones de servicios, del 6% del comercio internacional y, de lo que es más importante, del 6% de las exportaciones en los países menos desarrollados. Por lo tanto, realmente hablamos de unas credenciales económicas importantes. Por otro lado, es un sector que se mantiene en constante crecimiento. Esta es la curva de crecimiento expresada en 2 indicadores, el indicador de llegadas de visitantes internacionales a los destinos, que es la línea azul, y
el indicador de ingresos económicos que esas llegadas han generado. Como ven, la macrocifra nos habla de 1.237 millones de llegadas el año pasado por turismo internacional. Esto supone un incremento desde el año 1950, donde solamente eran 25 millones. Y además les diré que no incluye el turismo doméstico o el turismo interior, que se produce dentro del mismo país, ni tampoco los visitantes de un día. Por ejemplo, cruceristas o visitantes fronterizos de un solo día no están incluidos en ese dato. Para obtener ese dato total tendríamos que multiplicar la cifra de 1.237 millones por 5, probablemente para obtener el volumen total que genera la actividad turística. Curva de crecimiento, ahí vemos que hay una determinada curva de inclinación hacia la baja coincidiendo con la crisis económico-financiera del año 2008-2009, pero una recuperación constante. Pero un dato que también me parece importante compartir con ustedes en lo que se refiere a macrocifras es la fotografía del año 1950 y cómo se repartía el turismo internacional entre los 15 primeros destinos turísticos mundiales y cómo se reparte en la actualidad. Fíjense que en el año 1950 el 71% de todas las llegadas internacionales se concentraban en 5 países, con lo cual había una enorme concentración de la riqueza que genera el turismo. Mientras que en el año 2015, y los datos no han cambiado significativamente, los 5 primeros países, que ahora son diferentes, solamente captaban el 28% del total de llegadas internacionales. México aquí aparece en la 9ª posición, el año pasado subió a la 8ª posición, lo que demuestra también que México está teniendo unos muy buenos resultados, pero lo que sobre todo quiero compartir con ustedes es que entendamos claramente que cada vez son más los actores, son más los destinos que están participando de la riqueza que el turismo genera. Y esto en el tema que nos ocupa aquí es particularmente importante, porque cada vez son más los retos que esos destinos tienen que enfrentar para verdaderamente convertirse en destinos accesibles, porque ahora son muchos más. Permítanme que comparta con ustedes también las líneas básicas del programa de trabajo de la Organización Mundial del Turismo, que se sustenta fundamentalmente en 2 grandes pilares. Por un lado, la competitividad y la calidad. Y se ha hablado suficientemente en el transcurso del día de cómo la accesibilidad es un elemento de competitividad y cómo tenemos que ofrecer calidad, incluyendo la accesibilidad como un componente de calidad. ¿Qué busca este pilar de nuestro programa de trabajo? Busca el crecimiento, porque el crecimiento va a traer riqueza, el crecimiento va a ayudar a empoderar a las sociedades más vulnerables, va a permitir combatir la pobreza, va a permitir sacar de ese umbral de la pobreza a un número de personas. Por lo tanto, tenemos que seguir contribuyendo al crecimiento y, consecuentemente, a la calidad. Pero no lo podemos hacer a cualquier precio, y de ahí el segundo pilar del que estamos hablando, que es la sostenibilidad y la ética. Y eso sí que lo vamos a tener que vincular mucho con el tema que nos ocupa de la accesibilidad, porque la sustentabilidad y la ética nos van a dictar las pautas que tenemos que seguir para crecer. Nos van a decir que no podemos crecer a cualquier precio, que no sirve alcanzar el objetivo si no estamos satisfechos con la forma en la que hemos llegado a ese objetivo, que tenemos que gestionar el crecimiento de una manera responsable, de una manera consciente, de una manera sustentable y, sobre todo, con comportamientos éticos. En torno a los 2 grandes pilares de nuestro programa de trabajo, concentramos 4 prioridades. La primera es la que estaba refiriéndome, asegurar el crecimiento para combatir la pobreza y, por supuesto, la sostenibilidad para proteger nuestros recursos. El segundo, hacer que los viajes sean más seguros y más fluidos, que aseguremos la conectividad, la seguridad, la facilitación de visados, que eliminemos los obstáculos, pero no solamente los obstáculos físicos, sino que también eliminemos todos los obstáculos que
hacen menos fluidos los viajes. El tercero, destacar el papel de la tecnología y los retos que tenemos para utilizar la tecnología en favor de este desarrollo. Y el cuarto, muy importante, potenciar el turismo también como herramienta de desarrollo. Por eso hemos trabajado para que en el año 2015 se declarara el año 2017 como Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo. Pero a eso llegaremos. El hecho de que la Asamblea General declarase este año 2017 como Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo y encomendase a la OMT coordinar las actividades y las iniciativas relacionadas con el año, nos daba una gran responsabilidad, pero con ello una magnífica oportunidad, porque convendrán conmigo que una parte muy importante de nuestra sociedad no entiende que el turismo es una herramienta de desarrollo de los pueblos. Vincula todavía el turismo como una actividad un tanto frívola, lo trata de manera muy superficial y no profundiza en los efectos que el turismo realmente tiene en nuestras sociedades. Por eso, el Año Internacional nos ofrece esa oportunidad. Y el Año Internacional se está basando, y todos los trabajos que estamos llevando a cabo, lo estamos basando en 5 grandes pilares. El primero, el crecimiento económico inclusivo y sostenible. El segundo, la inclusión social, el empleo y la reducción de la pobreza. El tercero, el uso eficiente de nuestros recursos, la protección ambiental y la lucha contra el cambio climático. El cuarto, los valores culturales, la diversidad y el patrimonio. Y el quinto, y no menos importante y que a veces no prestamos suficiente atención, la comprensión mutua, la paz y la seguridad. Porque el turismo es un vehículo de paz, es un instrumento de tolerancia, es algo que nos ayuda a aceptar nuestras diferencias, nos ayuda a aceptar otras culturas, otras lenguas, el comunicarnos de diferentes maneras, y ahí también el concepto de accesibilidad va a tener gran importancia. Pero como ustedes saben, Naciones Unidas, además de declarar el año 2017 como Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo, aprobó la Agenda 2030, en la que se incluyen los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Con lo cual, nosotros tenemos que trabajar para vincular cada uno de los 5 pilares sobre los que se sustenta el Año Internacional con los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible, de manera que ambas cosas estén debidamente entroncadas. Y así vemos como el primero de los pilares entronca con 6 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El segundo entronca con 5 y así sucesivamente. Esto nos permite hacer un mapa de análisis sobre cómo podemos conseguir metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de las iniciativas que llevemos a cabo en materia de turismo y específicamente muchas de las que estamos haciendo en el Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo. Al final, estamos hablando de que esto implica un compromiso para todos, y todos son los gobiernos, por supuesto el sector privado, las universidades, las ONGs y la sociedad civil, pero también es una responsabilidad del propio turista. Un turista que también tiene que comportarse con respeto hacia los destinos que visita, y un turista que debe respetar uno a otro. Y eso también es muy importante cuando estamos hablando de la accesibilidad y cómo tenemos que comportarnos de una manera natural en un entorno donde coexistan todo tipo de turistas. Aquellos que puedan tener una cierta discapacidad y los que no la tienen o tienen otra diferente. En definitiva, y esto creo que se ha dicho ya, es imposible hablar de sostenibilidad si no incorporamos el elemento de la accesibilidad. Nadie puede hablar de sostenibilidad sin incorporar la accesibilidad. Para la OMT es especialmente importante y especialmente sensible el tema, porque ya en el año 1999
se aprobó el Código Ético del Turismo Mundial. Se aprobó en la Asamblea General de Santiago de Chile, precisamente. Y el Código Ético de Turismo Mundial se tradujo después por 46 países y territorios. El código se compone de 10 artículos. Y les anticipo que el lenguaje del código es un lenguaje de hace 30 años. Y por eso van a ver una cosa que nos va a chocar de forma inmediata. El código está sustentado en 10 artículos. Y yo quiero resaltar el artículo 7, que es el derecho al turismo, de lo que hemos hablado, el derecho al turismo para todas y para todos. Pero vamos a profundizar un poco más en ese artículo 7 y vamos a ver el lenguaje, porque creo que ahí también tenemos un problema cultural, en la manera en que nos referimos al derecho del turismo para todos hace 30 años. Y este es un lenguaje que tenemos que modificar. La posibilidad de acceso directo y personal al descubrimiento de las riquezas de nuestro mundo constituirá un derecho abierto por igual a todos los habitantes de nuestro planeta. Hasta ahí estamos bien. Pero en el segundo párrafo decimos, se fomentará y se facilitará el turismo de las familias, de los jóvenes, de los estudiantes y de las personas mayores y de las que padecen minusvalías. Hoy no hablamos este lenguaje, afortunadamente, pero hace 30 años sí. Ahora, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cuántas personas siguen todavía utilizando este lenguaje? ¿Cuántas personas siguen todavía con una onda cultural distinta? Yo creo que este es uno de los problemas importantes que tenemos que enfrentar. Que nuestra sociedad, que todas las personas que componemos esta sociedad, entendamos que las personas que tienen requerimientos especiales, y ya se ha dicho sobradamente aquí que todos las tenemos en algún momento, no son minusválidos, son personas simplemente que tienen unos requerimientos distintos. Y el día que nosotros seamos capaces de entender eso, vamos a hacer enormes avances, porque vamos a normalizar la situación. Y como también se ha dicho sobradamente, Diego lo ha apuntado muy bien esta mañana, no hay que crear productos para personas con discapacidad. Lo que hay que hacer es que todos los productos turísticos sean accesibles a todas las personas. Y esa mentalidad es muy importante que seamos capaces de transformarla en nuestras sociedades. Bien, el Código Mundial de Ética del Turismo está monitorizado permanentemente por un comité de ética que se ha establecido, es un comité independiente en el marco de la OMT, y ese código ha atraído también no solamente la atención de gobiernos, pero la atención del sector privado. De manera que se han adherido a él más de 500 entidades en 71 países que lo han asumido. Asumir el código ético, donde se incorporan elementos de accesibilidad, no es simplemente decir, bien, yo firmo que voy a cumplir el código, sino que tengo que reportar regularmente cómo estoy cumpliendo ese código. Y nosotros lo estamos reportando a la Asamblea General de Naciones Unidas y a las Asambleas Generales de la OMT. Pero el Código Ético del Turismo tiene un problema. ¿Saben cuál es? Se trata de un documento de adhesión voluntaria, no es vinculante. Por lo tanto, el reto que tenemos es ir un paso más allá, convertirlo en algo vinculante. Por eso, al tratarse de un instrumento no vinculante, su implementación es simplemente una obligación moral, pero no es una obligación de carácter legal. ¿Cómo puede convertirse un código ético en un documento vinculante? Muy sencillo, a través de una convención internacional. Y ese es el proceso en el que estamos embarcados. Convertir el Código Mundial de Ética de Turismo en una convención o en un tratado internacional. Y como muy bien sabe mi colega Mauricio, la aprobación de convenciones internacionales no es un proceso sencillo, es un proceso que lleva su tiempo. Estamos dando pasos importantes y el último ha sido en nuestra Asamblea General celebrada en China en el mes de septiembre, donde se ha conseguido que se aprobase el texto en inglés de la Convención. Por lo tanto, tenemos un paso. Pero la Convención, para que pueda ser adoptada, no aprobada, sino adoptada por los Estados miembros en nuestra Asamblea General, tiene que estar redactada en los 5 idiomas oficiales de la organización.
Y créanme, y este es un trabajo diario que tenemos en las organizaciones internacionales, cuando tenemos que manejar documentos entre un idioma y otro y cuando tenemos que traducir esos documentos, nos encontramos con matices de interpretación de determinadas palabras, de determinados textos entre un idioma y otro. Y no es un ejercicio sencillo, pero estamos avanzando. Ya después de la Asamblea General en septiembre se ha traducido la Convención a los 5 idiomas oficiales de la organización. Y ahora lo que nos resta es convocar en el año 2018, esperamos hacerlo, una asamblea plenipotenciaria que finalmente adopte la Convención. Una vez que la Convención está adoptada por la organización internacional, entonces se pasa al proceso de ratificación por los diferentes Estados y cada uno de los Estados decidirá cómo y de qué manera y si desea ratificar la Convención. Pero al menos tenemos ya una plataforma sobre la cual podemos construir un documento que sea vinculante. Ese es el gran reto en el que estamos embarcados, porque de aprobarse esta Convención vamos a incorporar elementos muy concretos de la accesibilidad y vamos a conseguir tener la primera convención en materia de turismo. No existe ninguna, la primera convención o tratado internacional en materia de turismo. Por lo tanto, ese es uno de los grandes objetivos que tenemos planteados para el año próximo. Todo eso, en definitiva, lo que busca es conseguir la inclusión social, el empleo y la reducción de la pobreza. Y, fundamentalmente, con 3 postulados: mantener los contactos regulares con los grupos de personas con discapacidades para entender mucho mejor estas necesidades y por eso eventos como este son tan importantes, porque aportan mucha luz, aportan casos, aportan experiencias y nos damos cuenta de que es una situación que tenemos que normalizar, que tenemos que llevarla a nuestra cotidianidad. A mí me ha gustado mucho lo que ha comentado Linda esta mañana, justamente, de que las personas con discapacidad no buscan un tratamiento diferenciado, buscan simplemente el tratamiento que corresponde a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos en un momento dado, y lo que buscan es la calidad, y lo que buscan es los buenos servicios, como cualquiera de nosotros. Aplicar las normas para un turismo accesible y desarrollar infraestructuras accesibles. Se ha dicho también, pero no creo que esté de más seguir repitiéndolo, todo ser humano tiene el derecho de disfrutar el turismo sin ningún obstáculo. Y tenemos 1.000 millones de personas, 15% de la población mundial, que viven con requerimientos especiales. Que yo prefiero utilizar esa terminología que la de discapacidad, porque todavía una parte importante de nuestra sociedad habla de discapacidad y de capacidad. Y esa dicotomía a mí no me acaba de convencer y yo creo que tiene que formar parte del proceso cultural que tenemos que cambiar. Pero también se ha dicho, el crecimiento, el envejecimiento de la población va a hacernos a todos en un momento determinado muy dependientes y con necesidades especiales. Y 1/3 de todos nosotros tendremos tarde o temprano algún tipo de requerimiento especial. ¿Qué es lo que está sucediendo actualmente? Creo que todos lo estamos experimentando de manera permanente. En términos generales, hay una falta de inclusión económica, social y cultural que tenemos que superar, graves impedimentos a la hora de viajar para personas con discapacidades, un bajo grado de satisfacción como consecuencia de que no reciben los servicios que precisan, una oferta turística que no termina de integrar sistemáticamente la accesibilidad, poca información sobre productos y servicios. Muy bueno lo que hemos escuchado hoy al mediodía del Manual de Accesibilidad en la Ciudad de México, muy bueno lo que se está haciendo en República Dominicana, que me estaba enseñando también Adis esta mañana. Falta de conocimiento de los profesionales porque están sin capacitar y beneficios para toda la sociedad que todavía no están reconocidos. Esos son algunos de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar. Y luego tenemos el problema de la cadena. Cuando alguien conscientemente resuelve la parte que le corresponde, nos encontramos que si otro no la resuelve, la cadena se interrumpe. Y lo que está sucediendo en la cadena es que tenemos que cubrir todos los puntos, desde la planificación e información, el transporte, ya sea de salida o de llegada, el entorno urbano que sea accesible, el transporte local que podamos utilizar,
el alojamiento, la restauración, los restaurantes, las tiendas, las actividades de ocio, museos, excursiones, los servicios médicos y de apoyo y, en definitiva, la experiencia total. Desde el momento que un eslabón de esa cadena falla, falla el conjunto. Y han podido todos los demás hacer lo que tenían que hacer, que si solamente uno falla, la experiencia se rompe. De manera que ese es uno de los factores que más tenemos que inculcar. ¿Y quiénes tienen que trabajar en eso? Gobiernos, los organismos de gestión de los destinos turísticos, las industrias, tanto la turística como la industria de la construcción, los desarrolladores de las tecnologías de la información y de la comunicación, que nos pueden dar enormes herramientas para mejorar, pero tienen que tener también la preparación y la concienciación adecuada, y, en definitiva, construir herramientas de apoyo para que haya un marco internacional común, porque eso es lo que va a ayudar a completar la cadena. Hoy estamos hablando generalmente de destinos inteligentes. Las nuevas tecnologías nos han traído el concepto de destino inteligente y hablamos de cómo utilizamos la realidad virtual, la realidad aumentada, cómo utilizamos el Big Data y cómo realmente somos capaces de construir destinos inteligentes. Pero los destinos inteligentes tienen que ser accesibles, si no, no son inteligentes, ¿verdad? De manera que tenemos que trabajar en la inclusión integrada de servicios dentro de la oferta general, la integridad de la cadena para que no haya rupturas o islas accesibles. El ejemplo que ponía antes de la cadena, un hotel puede hacer toda la accesibilidad, lo que tú explicabas esta mañana en tu hotel de 9 habitaciones o de 8 más 1 accesibles, pero si el transporte para llegar a tu hotel no lo es, entonces se ha roto la cadena. Información precisa, fiable y actualizada que esté disponible en formatos accesibles, medios de transporte adecuados, seguridad de uso para todos con un mantenimiento regular y, muy importante bajo mi punto de vista, la actitud de todos nosotros, la actitud de los profesionales que tiene que mejorarse con la formación y la capacitación. A mí lo que me ha encantado es lo que tú has dicho esta mañana, y perdona que me refiera tanto a ti. Cuando dices, yo llego a un hotel y me miran como con pena, ¿no? Oiga, yo estoy encantada de la vida, estoy viajando, estoy feliz. Entonces, simplemente lo que necesito es que usted me preste un servicio de la mejor calidad posible porque por eso estoy pagando. Tenemos que ser capaces de formar, de capacitar a los profesionales del turismo en esa onda, en esa línea, en la prestación de un servicio a cualquier tipo de persona. Yo creo que ese, insisto, que es un cambio cultural muy importante. En definitiva, no podemos hablar de destinos inteligentes por mucha tecnología que aporten si esos destinos no son accesibles. Y esa es una mentalidad que tenemos que intentar cambiar también. Y se ha dicho también, la accesibilidad no solamente es un derecho, puede ser una inversión con un retorno muy positivo. Diego nos daba datos interesantes esta mañana también, ¿no? Puede aumentar la cuota de mercado, mejora la competitividad y los beneficios económicos, favorece la fidelización de clientes, aquellos que ya conocen productos accesibles van a seguir utilizándolos porque se sienten cómodos en ellos. Disminuye uno de los problemas más serios a los que se enfrenta la actividad turística a nivel mundial, que es la estacionalidad, y proporciona satisfacción a los clientes y a toda la población que se beneficia. Yo pido disculpas porque sé que estoy repitiendo algunas de las cosas que ya se han dicho, pero como me ha tocado intervenir por la tarde, pues ya tenía la presentación preparada, pues no hay más remedio. Pero yo creo que no está de más que repitamos las cosas. Déjenme que comparta con ustedes, ya en la parte final de la presentación, algunas de las cosas que desde la Organización Mundial del Turismo estamos haciendo de manera más concreta, además del código ético al que ya me he referido y la posible convención internacional. En los años 80, 91 y 2005 llevamos resoluciones a nuestras asambleas generales sobre la accesibilidad y ya incorporamos en esas resoluciones recomendaciones para los miembros de la OMT en materia de accesibilidad. En el año 2007, la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad
incorporaron en el artículo 9 el elemento de accesibilidad de forma concreta y en el artículo 30 la participación en actividades deportivas, culturales y de esparcimiento. En el año 2009 llevamos a cabo la declaración de la OMT sobre la facilitación de desplazamientos turísticos para todas y para todos. Y en el año 2011 iniciamos un partenariado por el turismo accesible con toda una serie de socios externos. Contamos con Red Estable, por ejemplo, como uno de nuestros miembros afiliados más activos en esa materia. En el año 2015, hace tan solo 2 años, la OMT y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas llevó a cabo este proyecto en el que participaron 13 entidades turísticas españolas con el título Turismo Responsable, un compromiso global. Y este proyecto, en definitiva, consiste en que empresas y asociaciones comerciales promuevan un compromiso tangible, que no todo se quede en palabras, sino que haya hechos reales. Un compromiso tangible y duradero con esos principios éticos de un turismo responsable y sostenible a través de sus actividades de responsabilidad social corporativa. Yo creo que, ¿por qué están cada vez más empresas concienciándose de la importancia de la responsabilidad social corporativa? Entre otras cosas, porque el mercado se lo exige. Porque hoy estamos ante un consumidor, un turista, un cliente cada vez más exigente, cada vez mejor informado, cada vez más consciente y más responsable. Y ese propio cliente es el que exige a las empresas sus proyectos de responsabilidad corporativa. Por lo tanto, se trata también de una estrategia empresarial, no solamente de una obligación moral, de algo que tenemos la obligación de hacer con nuestra sociedad, sino que forma parte de lo que tendría que ser una estrategia de negocio inteligente. Por eso vemos cada vez más iniciativas de responsabilidad social corporativa. Y es importante que esas iniciativas se orienten cada vez más hacia la accesibilidad. La OMT ha llevado a cabo también algunos manuales, ha producido recomendaciones sobre la accesibilidad de la información, por ejemplo, en el año 2015, sobre los ámbitos de aplicación de toda la cadena turística, con los ejes principales que serían dar orientaciones sobre las infraestructuras y los servicios, insisto de nuevo sobre la formación de los profesionales de turismo y sobre los principios fundamentales del diseño universal. Hemos hecho diferentes publicaciones. Les recuerdo que, por ejemplo, en el año 2016, el Día Mundial del Turismo se celebra, como saben algunos, todos los años el 27 de septiembre. Y cada año se escoge un tema diferente para conmemorar el Día Mundial del Turismo. Pues bien, el año pasado, el año 2016, el tema fue Turismo para Todos, promoviendo una accesibilidad universal. Y tenemos una publicación a ese respecto. Recomendaciones del turismo, la información accesible al turismo, que es otro tema tremendamente importante que también se ha tratado. Las recomendaciones de accesibilidad para todos. La conferencia de accesibilidad que tuvimos en un lugar tan inaccesible del mundo como es la República de San Marino, que está enmarcada en lo alto de una montaña y que tiene una concienciación enorme sobre la accesibilidad y, como pueden imaginarse, enormes dificultades también y alto costo de infraestructuras para ser accesibles. Todo esto son algunas de las iniciativas de la OMT. La última en la que también estamos embarcados es las normas de estandarización, que todos están familiarizados con ella. Concretamente, la norma ISO 21902 se refiere a turismo y servicios relacionados y trata del turismo accesible para todos, requisitos y recomendaciones. Y una vez más, ¿por qué las empresas intentan normalizarse o estandarizarse? Porque es un elemento de competitividad. El proyecto, fundamentalmente, se sustenta en establecer los requisitos y proporcionar las directrices de un turismo accesible para todos. El saber cómo lo tenemos que hacer. Garantizar la igualdad y el disfrute del turismo a personas de todas las edades y de todas las capacidades sin distinción. El proyecto busca proporcionar información sobre aspectos clave de la formulación de políticas y estrategias de infraestructuras, productos y servicios. Y está dirigido a todas las partes involucradas en la cadena de suministro turístico, ya sea sector público, ya sea sector privado.
y se puede aplicar a todos los niveles, a nivel local, a nivel regional, nacional o internacional. En este proyecto lo que buscamos es identificar un concepto transversal que pueda abarcar a todos los sectores y que pueda hacer recomendaciones a cada sector. Porque una vez que conseguimos concienciar, una vez que conseguimos que las empresas fundamentalmente asuman esa responsabilidad, les tenemos que ayudar, dándoles una hoja de ruta de cómo lo tienen que hacer. Por lo tanto, lo que buscamos con la normalización ISO es establecer unos requisitos básicos sobre la información y comunicación que tienen que hacer, sobre la señalización, la capacitación de nuevo, y eso sectorizado también por diferentes grupos de actividad, diferentes sectores. El transporte, los alojamientos, los tour operadores y las agencias de viajes, restauración, etc. El grupo de trabajo que está establecido ya al respecto está coordinado por nuestra colega María Diotalevi, que es la persona dentro de la OMT que se ocupa de estos temas, de nuestro programa de ética y responsabilidad social. El líder del proyecto es el señor Jesús Hernández, perdón por lo de señora, menos mal que no está Jesús aquí, espero que no esté viéndonos en streaming, pero Jesús Hernández de la Fundación 11 de Madrid. La Secretaría la ejerce la Asociación Española de Normalización y estamos contando con expertos y diferentes organizaciones de distintos países. Creemos que este puede ser un paso más para que podamos avanzar en la normalización. Y simplemente voy a terminar recordándoles algo que hemos hecho por primera vez en la Organización Mundial del Turismo, que es una campaña de concienciación al turista. Porque generalmente estamos hablando de la importancia de los actores del turismo, de la importancia del sector público, del sector privado, de la academia, y muchas veces nos olvidamos del turista responsable, del turista que tiene que viajar, disfrutar y respetar. Saben que estamos asistiendo a algunos problemas en algunos destinos turísticos, no quiero mencionar ninguno, donde están empezando a surgir fricciones entre el visitante y el residente. Y eso generalmente se produce porque hay una falta de ordenamiento, hay una falta de gestión adecuada, hay diferentes tipologías de problemas. Pero fundamentalmente lo que estamos haciendo por primera vez es una campaña orientada al turista, para que el turista, insisto, sepa viajar, disfrutar y también respetar. Y es aplicable a todo tipo de turistas, con cualquier tipo de discapacidad o no, a todo tipo de turistas. De manera que les voy a dejar, si me pasan el vídeo, por favor, es un vídeo muy corto, que todos además pueden utilizar cuando quieran y lo pueden descargar de la página web de la OMT. ¿Si me puede pasar el vídeo, por favor? ¿Sí? Esto es el turismo para todos. Muchas gracias.